Que hemos visto cantidad de pacientes, ¿no? Y la mayoría de los pacientes alguna condición cardíaca tienen, la mayoría de los pacientes, igual que alguna condición metabólica, llámese la diabetes, que está en casi todos los pacientes. Y la mayoría de los pacientes que hemos visto, todos son de tercera edad, la mayoría. Entonces, ya de por sí, esos son pacientes que debemos estar siempre atentos a evaluar lo que es la función cardiovascular. Cuando hablamos de lo que es la evaluación cardiovascular, no solamente nos estamos limitando a lo que es el corazón y lo que son los grandes vasos, sino que tenemos que ir más allá, o sea, a buscar lo que es la circulación periférica, llámese arterial o venosa. Y de allí que cuando están ustedes escribiendo en historia clínica y están evaluando pulso, ya sabemos que eso se refiere a lo que es arterial, ¿de acuerdo? Entonces, evaluar el corazón y que el paciente puede tener sintomatología o no cardíaca que lo lleve a consultar a una emergencia. Entonces, de eso se trata, porque a través del análisis, cuando hablamos de semiología, es el significado y hacer un análisis de lo que son los signos y síntomas desde el punto de vista cardíaco que pueda presentar el paciente y nos puede llevar a un diagnóstico. Y ese análisis de eso va a depender de lo que es la historia clínica, que debe ser una historia clínica completa, y en el interrogatorio de lo que es la revisión por sistema cardíaco, eso debe de ir acompañado con lo que es la evaluación del examen físico, para poder tener una presunción diagnóstica. Porque al final del objetivo de todo lo que es la historia clínica integral, completa, es llevarnos a un diagnóstico para poder dar un tratamiento y poder dirigir también lo que es todo lo que es la esfera de imágenes y radiología y laboratorio que nos van a ayudar a complementar el diagnóstico, porque el diagnóstico es principalmente clínico. Fíjense que la mayoría de los pacientes que hemos visto también nos quedamos y hacemos un interrogatorio, y con el interrogatorio hemos hecho diagnóstico de otras cosas y de lo que viene el paciente y de lo que hemos encontrado al evaluar el paciente. Entonces, esa es la invitación. Cuando hacemos revisión por sistema, fíjense, y por eso que le coloco ahí el motivo de consulta. El motivo de consulta puede ser palpitaciones. El paciente a veces lo que dice es un salto, que tiene un salto en el corazón, y ese salto, eso puede ser una palpitación o un extrasístole. Entonces es importante tomar en cuenta el dolor precordial o el dolor torácico, que es importante hacer lo que es el interrogatorio del dolor, las características, para determinar, como vimos con la señora allá, si era cardíaco o era respiratorio, la señora que estuvimos viendo ayer. Esa paciente tenía cambio electrocardiográfico y había empezado con dos expectoraciones, no sé qué, pero en el electro había cambio electrocardiográfico. Entonces ya cuando uno ve la caja del regalo, ¿verdad?, el contexto del paciente, ya uno sabe que ya tiene factores de riesgo que nos puede llevar a sospechar que pueda tener alguna enfermedad cardíaca, vascular, periférica o central. Entonces es importante determinar eso. No quedarnos solo con que referimos lo de la disnea y siempre buscar negativos pertinentes que nos puedan ayudar a hacer diagnóstico diferencial. La cianosis, ahí está metida, y cuando hablamos de cianosis con enfermedad cardiovascular en niños, siempre tiene que pensar en una enfermedad congénita, en una cardiopatía congénita, que es lo primero que hay que descartar en un niño. Y el niño a veces no refiere, sino que está haciendo deporte y no puede hacer la actividad completa porque se ahoga, porque se cansa, porque se pone sudoroso. El niño a veces no refiere dolor ni nada, pero se cansa o habla entrecortado. Ya el hecho de hablar entrecortado ya nos puede indicar que ese paciente puede tener algún tipo de patología cardiovascular y hay que determinarlo. Pérdida del conocimiento, no está acá, pero los trastornos de estado de conciencia, síncope, entonces hay que determinarlo. Hoy casualmente me estaba refiriendo una persona que estaba en la iglesia y tuvo un cuadro sincopal.
y lo había hecho en otras oportunidades, incluso no me dijo que había convulsionado, pero cuando me dijo no, mi esposa me dijo que yo hice tal y que estuve así y los movimientos. Ya por allí, ya uno piensa, a lo mejor tuvo el cuadro psicopar y convulsionó. Entonces iba a eso varias veces. Entonces, ¿es cardiovascular o no? Tiene un marcapaso, entonces pudiera ser. Entonces los antecedentes importantes hay que determinar, ¿es cardíaco o no es cardíaco? Y el edema hay que darle también un punto importante. Entonces tienen que preguntar en qué momento del día aparece el edema. Si el edema es durante el día, si es cuando se acuesta, si es en la mañana cuando se levanta, si es que está mucho tiempo de pie o sentado, y ver qué es lo que está, y el tipo de ocupación. Recordar siempre la ocupación con este tipo de problemas. Con respecto a lo del síncope, ya por la edad, que no soy yo, ya tenemos que saber que es directamente cardíaco, porque un síncope vasovagal en las personas mayores no es tan común. No es común, dependiendo de si es diabético o no es diabético, pero eso de que pierde el conocimiento, ya teniendo un marcapaso, ya tiene un factor de riesgo, está tomando medicamentos. Lo otro que pregunta uno inmediatamente, ¿es diabético? ¿Está tomando, tiene insulina? Porque si tuvo sudoroso, tuvo frío, porque hay que ver si ese paciente hizo fue una hipoglicemia, a qué hora del día, había pasado tantas horas, había desayunado, ¿no? Porque ya cuando es repetitivo el problema, siempre hay que buscar. Y le pregunto de la parte de la estenosis aórtica, porque una de las primeras causas de síncope cardíaca es una estenosis aórtica. Entonces el paciente puede tener cuadros de pérdida de conocimiento, cuadros sincopales o crisis sincopales, y además crisis de angina del pecho, que son signos de gravedad de una estenosis aórtica. ¿Ves? Entonces ahí es importante. El edema, entonces hay que darle el punto importante al edema. Y el edema, cuando lo vemos solo edema así, no, aquí hay que ver edema, disnea, ¿no? Edema, disnea, y ver si el paciente tiene ortopnea. Entonces tenemos que hacer las preguntas también de la ortopnea, todo lo que se ha recomendado. Entonces allí hay que hacer eso. Y después que nosotros tengamos ya el patrón desde el punto de vista del interrogatorio realizado, entonces tenemos que hacer ahora corroborar con el examen físico. Ya el 80% del diagnóstico está hecho ya con el interrogatorio, preguntando antecedentes que son importantes tomar en cuenta, y después nos vamos al examen físico. El examen físico, por supuesto, tenemos que nos valemos de qué, de lo que es la metodología clínica de evaluación en semiología, que es la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Fíjense que uno dirá, bueno, tenemos que hacer percusión en la parte cardíaca. La percusión para ver la matidez cardíaca, en el área cardíaca. Pero no es una cosa que digamos que tiene un peso del 100%, ¿no? Porque ¿qué debe haber ahí? Debe haber una matidez cardíaca. ¿En dónde disminuye la matidez cardíaca? ¿Dónde pudiera disminuir una matidez cardíaca? En el área cardíaca. Como si yo encuentro en vez de matidez su matidez o timpanismo o hiperresonancia. No, hay que vamos a ver matidez. ¿Qué se le ocurre? Vamos a ver. ¿Quién lo dice? ¿Quién tiene el punto por ahí? Cuando hay, ¿dónde está el corazón? Bueno, ahorita vamos a verlo. Cuando hay, ¿quién arropa el corazón? Los pulmones. Entonces, si hay un enfisema pulmonar, puedo tener una submatidez o puedo tener una hiperresonancia. ¿Por qué? Porque hay un enfisema pulmonar que me pueda cubrir el corazón. Entonces, hay que tomar en cuenta. Entonces, la inspección nos habla mucho. La inspección no solamente que vemos al paciente de manera integral, pero tenemos que, dentro de esa manera integral que vamos a evaluar al paciente, hay sitios importantes que hay que enfocar. Que uno, ¿cuál sería? Vamos a ver. Aparte del área precordial o torácica, y precordial específicamente. ¿Qué otra parte, desde el punto de vista general, tenemos que enfocar para hacer relación del corazón con otra cosa? La relación de su extremidad y en general.
la coloración de la piel, Si hay complicaciones el cuello, si hay si hay irritación yugular, si hay impulsos, o movimientos de la cabeza que te pueden hacer sospechar en una insuficiencia aórtica. ¿Qué otra cosa? Y la posición. ¿En qué posición está el paciente? ¿No? ¿Cuál es la tolerancia al decúbito de ese paciente? Entonces, esa observación es importante. ¿Y qué otra cosa? Dijeron cianosis, dijeron cuello, irritación. Por aquí están perdiendo. Por aquí están perdiendo. ¿Qué otra cosa? Ictericia podría ser. A la infección. Doctora, ictericia. ¿Ah? Ictericia podría ser por la circulación. ¿Por qué un paciente cardíaco te puede dar ictericia? Por el aumento de la presión. Por Por la circulación total. ¿Por qué? Por la circulación total. Porque aumenta. ¿En qué caso podemos ver un paciente con una ictericia, un cardiópata que haga ictericia? ¿Y por qué hace la hepatomegalia? Insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, un paciente con una insuficiencia cardíaca derecha o una insuficiencia cardíaca global, todo el corazón, y que sea crónico por largo tiempo, te puede llegar a ser una ictericia a expensa de bilirrubina, directa o indirecta. ¿Ah? Directa. Ahí se conjuga. Si es indirecta, ahí ya sabemos otra causa. Pero es directa, porque ya ahí se ha conjugado la causa. Y lo vemos en insuficiencia cardíaca derecha. Y entonces, si ya llegamos a esta insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué otra cosa podemos ver? No solo el cuello, no solo el color de las manos, las uñas y todo, porque recuerden la endocarditis, que puede dar cambios a nivel de las uñas, costillas, ¿verdad? Podemos ver el quinto, las tomas en la piel, podemos ver el edema nudoso que nos puede estar relacionado con la endocarditis infecciosa. Falta una cosa. ¿Ah? Dinea, que puede ser, si hay tiraje, puede haber broncoespasmo, puede haber edema alveolar, o hay compromiso respiratorio. Asitis del lado derecho, si es una cuestión hepática, entonces pudiéramos tener. Si hay edema, o sea, ver dónde está, si hay edema. Y cómo están, por supuesto, la coloración de los miembros, porque si vemos que hay una cianosis de los miembros, imagínense cómo están los coronarios. ¿De acuerdo? Si ese paciente ya tiene una disminución del pulso a nivel periférico, ya hay cianosis, segurito que ya tiene una enfermedad coronaria. ¿De acuerdo? Eso es importante. Por allá levantaron la mano. Es que cuando te iba a decir que con respecto a la examen físico, también se puede evidenciar el choque de punta. En el quinto espacio. El choque de punta. ¿Quién lo dijo? El choque, no te oí. El choque de punta también es importante, porque ahí vamos a ver si está hiperdinamico, hipodinámico, si está desplazado o está en el quinto espacio intercostal, que es donde debe estar. Dos cosas que también podemos ver. Una, al momento de caminar. Si una persona que se cansa mucho Sí, puede caminar. al esfuerzo No, claudicación. también. Claudicación. Ese es Si donde tiene la necesidad de caminar, pues el articulador. Claro. Y lo segundo es disfonía. Que se marcaron mucho. También, cuando hay, no, dentro de los síntomas, que a veces uno no lo ve, pero un paciente que tenga tos de pronto muchísimo y tenga dolor precordial, o sea que van asociados, eso va dentro de la clínica cuando hablamos del dolor. Hay aneurisma también, aneurisma de la aorta que puede comprometer el bronquio izquierdo y eso va a irritar y el paciente va a tener tos. Entonces es importante tomar en cuenta, pero cuando estamos en el examen físico, entonces si vemos isquemia y además, fíjense que cómo hemos hecho el ejercicio. Vemos un paciente y encontramos un dato que no nos había dicho o en el momento no lo preguntamos. Si encontramos una cicatriz, preguntamos, ¿y esta cicatriz por qué la tienen? ¿Qué le hicieron? Y ustedes de una vez toman nota de que si fue operada, fue una biopsia, qué le hicieron y por qué le hicieron todo. Si encontramos algún cambio
desde el punto de vista neuropático, vascular, hay que preguntar. Síntomas. ¿Usted le duele cuando camina? Una cuadra o la característica de que o el ejercicio físico a usted le da dolor en las piernas. Si eso lo presenta el paciente y a la edad reposa y se le quita, hay que pensar en una claudicación intermitente. Y si es diabético, si es mayor, si es fumador, sobre todo eso hay que tomar en cuenta dentro de los antecedentes. Entonces, todos esos pequeños detalles hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Lo que tenemos que ser es buen observador y escuchar lo que dice el paciente. Entonces, fíjense, salud. Entonces, pues, después que ya nosotros tenemos a la infección y hemos visto la cantidad de detalles, nosotros vamos a la ocultación. En la ocultación hay diferentes posiciones, ¿verdad? Posturas que podemos utilizar o maniobras para poder evaluar a un paciente cardiópata. No solamente el paciente en decúbito dorsal, acostado y ver si tolera, o ver si de pronto no tolere, hay que subirle la camilla o duerme con varias almohadas y hay que dejarle sus almohadas. Si ese paciente tiene irritación yugular y no tolera de esa manera, nosotros lo podemos evaluar acostado y lo podemos evaluar, lo tenemos que evaluar sentado en una posición de decúbito ventral, porque el corazón, por supuesto, está en la región retroesternal, ahí se va a pegar al esternón y podemos ocultar mejor los ojos, ¿no? Igualito en una posición de decúbito lateral, en la posición de pachón, entonces lo podemos acostar de decúbito lateral izquierdo y podemos ocultar al paciente para determinar si tiene o no soplo o si ahí lo vemos el paciente con insuficiencia mitral y podemos encontrar allí. Entonces es importante hacerlo en diferentes posiciones. Y así como lo vamos a hacer en diferentes posiciones, también tenemos que utilizar la maniobra tanto de inspiración profunda y expiración, para ver si hay modificación de aquel ruido que encontremos, que un ruido cardíaco que aparece. De pronto un soplo que aumente con inspiración o que disminuye con inspiración, entonces nos puede estar relacionado, y que al contrario aumente en otra área, desaparece en la pulmonaria, aparece en la aórtica, entonces nos está indicando ya en dónde está probablemente la válvula que está afectada. Y además tenemos no solamente eso que es la parte del tórax, sino a nivel del cuello, porque hay que buscar las zonas en las cuales estos soplos o estos ruidos anormales que aparecen pueden estar irradiados tanto en la parte cardíaca como a nivel de cuello como a nivel axilar. Entonces sabemos que esta es el área donde tenemos que estar pendientes. Entonces en la ocultación sabemos que lo normal es que el ruido cardíaco sea luz-luz, o sea, tenemos un R1 y R2, ¿verdad? Una sístole y una diástole. Cuando vamos a relacionar los ruidos cardíacos, tenemos que relacionarlos siempre con el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es el que nos va a indicar el primer ruido, que es el cierre de las válvulas auriculares. Tenemos un R1, después hay un espacio y viene el R2, que es donde comienza con el cierre de las semilunares, comienza la diástole. ¿De acuerdo? Este es un ciclo cardíaco. Normalmente, eso es lo que deberíamos encontrar, pero existen desdoblamientos fisiológicos que pueden ocurrir cuando se hace la estrategia de la inspiración profunda. Pueden haber desdoblamientos fisiológicos y lo vemos con el ruido de la aorta y la pulmonar, que normalmente cierra la aorta primero, igual que la mitral, y se retarda un poco la pulmonar, sobre todo inspiración profunda, porque aumenta que el retorno de entonces se extiende un poquito, milisegundos, y entonces puede haber desdoblamiento. Ese es un desdoblamiento fisiológico, pero podemos tener desdoblamientos patológicos, que es cuando oímos dru. Ese desdoblamiento patológico, que puede extenderse un poco más, puede ser en caso de bloqueos cardíacos que puedan retardar un poco más esa unión. Y igualito sucede con la mitral y la tricúspide. La mitral cierra primero y después la tricúspide. Pero existen también maniobras que pueden aclarar. Claro, esto cuando hablamos de tricúspide, siempre el sonido a veces el tono es más bajo, a veces cuesta. Cuando tenemos patologías valvulares de tricúspide, porque es de tono bajo.
y puede dificultar entonces conseguirlo muchas veces, ¿no? Porque eso tiene varias intensidades que lo vamos a ver ahora. Entonces, a la ocultación, ¿qué me interesa? ¿Qué interesa en esta fase? Ustedes pueden seguir viendo cardíaco, clínica médica y todo lo demás. Es que ustedes aprendan a reconocer lo que es normal de lo patológico. Es lo más importante. Saber que ustedes están oyendo un look y es normal. Tienen que ocultarse, ocultar a los pacientes y ustedes van a ver. Y lo otro es tomarse el tiempo, porque no es lo mismo que yo vaya a ocultar y ya quito. ¿De acuerdo? Sino que tengo que tomarme el tiempo, porque ya yo me voy a enfocar en qué? En el corazón. Si me enfoco en el corazón, tengo que... Y comparar con los cursos periféricos para ver Eso sí, eso viene ahora que iba a hablar, de las estrategias. ¿Tú eres de? ¿Tú eres de? No, tranquilo. Sí. Sí, no, Un infiltrado. Doctora, Entonces, el desdoblamiento paradójico, que desaparece la inspiración. O sea, se escucha, o sea, el doble está comunicado en el caballo, pero la inspiración desaparece, y eso es cuando el bloqueo de la rama izquierda. el bloqueo de rama. Ajá. Entonces, ¿qué es importante? Y, por ejemplo, cuando usted dice que hay que tener al paciente sentado en el ruido ventral para escuchar algunos ruidos patológicos, mejor, que se escuchen mejor, porque aquí en el proceso pericárdico, yo leí que decía que en el proceso pericárdico se oye mucho mejor cuando ponen el paciente en esa posición. No sé cómo se oye, decía que como que no me escuchar. Como agarrarlo, disfrutarlo, se oye, ¿no? Pero también es de tonalidad baja. Y hay que ocultarlo, por supuesto, sería bueno siempre decir. ¿Puedo ir con clase? ¿Digo? ¿Y si lo puedo ir con la clase? ¿Por qué no? Déjenme. No, yo que me está gustando. ¿Sí? ¿Te está gustando? Bueno, pero si quieres presentar, cuando venga una parte que ya yo vea. Yo ya. ¿Sí? Yo ya lo puedo. Y ya. Bueno, entonces, cuando estamos en la ocultación, enfóquense siempre tratar de quedarse un rato con el paciente, a ocultar todas las áreas, el aórtico, el pulmonar, el mitral, el tricuspidio, y enfocarse en el primero y el segundo ruido. Lo oyen limpio, lo oyen bien, lo oyen claro, y eso es lo que tiene ruido, cardíacos, rítmicos, si están rítmicos. Lo que dice del periférico, eso es lo que siempre les he dicho. Ocultamos y verificamos con periférico, porque debe ser cónsono. Cónsono quiere decir que está coordinado. Si yo oigo un latido aquí, tengo que palpar también la amplitud del pulso que lo da el gasto cardíaco y yo debo de encontrar ahí. Bueno, doctor, una pregunta. Usted habló de que hay ruidos que los podemos percibir de tonalidad baja. Yo había leído que hay un tercer ruido que precede del segundo sonido. Tercero y cuarto ruido. Y quería saber si el tercer ruido, porque yo había leído que no siempre es patológico. Sí, en los niños y en los adolescentes puede ser fisiológico, ¿no? ¿Y en las embarazadas puede ser? Y en las embarazadas, porque aumenta lo que es el gasto cardíaco cuando hacen ejercicio, cuando hay fiebre, cuando hay taquicardia. En ese momento podemos, porque es el choque de la sangre con el ventrículo, la entrada rápida de la sangre. Bueno, y el doctor Miguel puede de dar. fisiología nos decía, escuchen a todo el mundo para que sepan qué es lo normal. Y ahí ustedes van como afinando el oído y ya saben cómo se es ve. como el electrocardiograma, que dice, no, vamos a hacer el curso de... Estaba diciendo a ver si podíamos darlo del electro. Es como el electro. Tú ves el electro, te aprendes lo básico del electro, y tú cuando haces así, Esto ya no. tú primero buscas los sinusales. Los sinusales lo normal. RR normal. Que tenga onda P, que sea un complejo normal. Que haya radicales, pero que sea sinusal. Entonces ya lo hice por lo menos sinusal. ¿De acuerdo? Ya después que aparece una onda que no es, que aparece diferente, no, varias ondas, es irregular. Si no tiene onda P, porque hay fibrilación auricular. O comienza el complejo QRS y la R se empieza a alargar hasta que desaparece el QRS y hay un bloqueo de segundo o tercer grado. O empiezan las RR irregulares
porque hay un bloqueo AB completo. Entonces, allí lo importante es que usted vea, por lo menos uno debe de estar. No, sí, para ver si más adelante Yo tengo una pregunta. Me sorprende porque estábamos hablando antes de entrar a clase de que en algunas condiciones escuchar solo un único R2 era patológico porque por lo menos indicaba que era una infección pulmonar, pero no sé muy bien si es bien. Porque el sonido loop duct, cuando tú ves el segundo ruido, es de mayor intensidad que el primer ruido, ¿no? Cuando ya el primero casi desaparece, porque debe haber una patología desde el punto de vista, porque ¿qué es lo que hace que aparezca el ruido? Es el cierre de las válvulas. Entonces, si tenemos una patología valvular en donde va a haber una insuficiencia o el paciente tuvo un infarto y hizo alguna lesión importante, entonces el ruido se solapa y puede haber una disminución del ruido, del primer ruido, o desaparece. A veces oímos uno porque el otro casi no lo oímos. Entonces hay una condición, muy probablemente el paciente tenga sintomatología cardíaca porque ya está presentando una condición, una hipertensión pulmonar, o el paciente tenga una insuficiencia valvular, tricupidia o mitral importante. Entonces ahí hay que, por eso que es importante ver lo normal. Si ya ustedes escuchan algo que no es, por lo menos mándenlo al cardiólogo, desde el punto de vista de atención primaria. Eso es lo que se quiere, que ustedes aprendan a diferenciar una cosa de la otra, a diagnosticar y por lo menos saber qué es lo normal y qué es lo patológico. Yo le veo el cuello a alguien, le veo el cuello aumentado de volumen, le veo algo, debe haber algo en la tiroides. Vamos a palpar a ver si es verdad. Si yo encuentro la glándula aumentada de tamaño, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, mandarle a hacer por lo menos un ecograma y ver si tiene sintomatología de hipotiroidismo. Hipotiroidismo, hacer la tiroidea y mandar a donde al endocrinólogo, al internista, a quien que la vean, que vean esa paciente. ¿Ven? Entonces ahí es importante. Entonces la ocultación es importante que aprendamos. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Tenemos el estetoscopio y el estetoscopio tiene que tener su diafragma y tiene que tener una campana. Entonces aquellos sonidos agudos que son más fuertes, de mayor intensidad, porque hay soplos que son intensos, que lo podemos encontrar, tenemos que utilizar el diafragma del estetoscopio. Cuando son sonoridades o ruidos que son muy de baja intensidad o de bajo tono, tenemos que utilizar la campana del estetoscopio. Entonces nosotros podemos cambiar la campana y el diafragma como nosotros queramos, ¿de acuerdo? Para explorar el cuello, tenemos que hacerlo con la campana del estetoscopio, porque son áreas pequeñas donde tenemos que ver si hay soplo o no, como la paciente que vimos estos días que tenía un soplo carotidio pero no tenía soplo aórtico, o sea que el problema lo tenía era en la carótida, en el bulbo carotidio. Bueno, ajá. Después, más adelante, vamos a seguir hablando de los ruidos, ¿no? Más adelante. Y la palpación, la palpación aquí importante. Nosotros a la infección, que fue uno de los términos para el punto de máximo impulso en el ápice, ¿no? Que está a nivel del quinto, en la infección lo vemos, que puede ser a veces muy evidente, sobre todo en personas delgadas, pero hay personas que tienen una masa muscular o una hipertrofia muscular o son obesos y puede dificultar un poco evaluar ahí. Posiblemente el paciente tiene una insuficiencia cardíaca importante y a veces ni siquiera se mueve el músculo de lo flácido que está en la masa muscular. Estos días le dije, no recuerdo quién, una persona que le dije, le dije, este ejercicio, porque es que el músculo, el corazón, muscular, tiene un músculo que hay que ejercitar. Entonces le estaba explicando eso, que hay una forma que sale el músculo cardíaco, y eso de hecho, leí que es normal que se ocurre con facilidad el choque de punta del paciente total antes de los 20 años, pero después de los 25 años, a los 40, va desapareciendo, o sea, es más difícil de palpar. Y es normal, pero que desaparezca antes de los 20 años, sí es normal. Bueno, depende, si desaparece porque haciendo ejercicio y no lo puedes ver, y eso
que sea patológico. Entonces es importante. Entonces tenemos a la inspección y tenemos a la palpación. ¿Qué vas a hacer con la palpación? A buscar el punto de máximo impulso, que debe de colocarse la mano, por supuesto, a nivel de el espacio intercostal, y con el dedo medio hay que hacer presión y hay que arrastrar, ¿no?, la mano y ir buscando el espacio y tomándose el tiempo también, porque si el paciente tiene una bradicardia, hay que esperar. O sea, usted tiene que tomarse el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, con calma, usted se toma su tiempo. Ya sintió, no encuentra nada, vaya, síguelo buscando. ¿Qué puede pasar con el punto de máximo impulso? Puede estar normal, puede estar desplazado hacia la izquierda, incluso puede llegar a la línea central anterior. Y en esos casos lo vemos en qué paciente. Con hipertrofia izquierda, neumotora ¿dónde? Atención. ¿En dónde? En el pulmón contralateral. En la derecha. ¿Qué más? ¿Ah? Atelectasia ¿dónde? Derecha, izquierda. Entonces, atelectasia, derrame pleural derecho, neumotora derecho, masas tumorales, linfoma, que compriman el río y desplazan. Hay un método fisiológico que también se desplaza. ¿Cuál es? Fisiológico. Igual. ¿Cuál es? Por eso entonces. No, sí cambiar la posición. ¿Cómo es la pregunta? Un estado fisiológico de una persona que también se desplaza. ¿Cuándo se acuesta el culito lateral? No. El embarazo. El embarazo la desplaza derecha y lo levanta. Y hay que tomar en cuenta también, ahora que dices eso, recordar lo que es la destrocardia, ¿no? Aparte, que también existen malformaciones congénitas en donde podemos tener destrocardia, y a veces uno dice, le hacen la placa, no, pero está al revés, no está al revés, el paciente tiene una destrocardia. Entonces, esas son las cosas que hay que evaluar allí. ¿Qué otra cosa, salud? ¿Qué otra cosa se puede también realizar con la palpación? Los pulsos. Evaluar los pulsos carotidios, el pulso radial, el pulso lento inferior. Eso a la ocultación cardíaca es que vamos a ver si existe irregularidad. El reemplazado creo que es el que es por estenosis aorta. Siempre que hay arritmias, recuerden que después de una extrasístole hay una pausa compensatoria. Entonces vamos a tener un latido, que puede ser latido normal, una pausa y después comienza nuevamente la ritmicidad. Creo que hay nada más. La palpación, entonces ya vimos. Y la percusión, por supuesto, percutir en la área cardíaca ya dijimos, tiene que haber matidez. Entonces, fíjense que cuando se habla en este gráfico, vemos que está, aquí lo colocan S1, S2, igual R1, R2. Tenemos la sístole y la diástole. El corazón, ahí te habla de 20 de presión, milímetros de mercurio de presión, y esto va a ascender, porque los cambios de presión es lo que hace que se cierre o se abra válvula para dejar pasar el líquido. Entonces, se contrae y se relaja. Entonces, cuando hablamos de la diástole, en la sístole viene la contracción ventricular, se debe abrir. ¿Quién? Se debe abrir. Si va al ventrículo izquierdo, va a expulsar la sangre a la aorta, y tenemos que el lado derecho entonces comprime acá y lleva la sangre a la aurícula izquierda, porque todo es un ciclo. Entonces hay que tomar en cuenta eso, porque eso va a tener que ver con las presiones. Cuando la presión primero aumenta, que es la primera fase, para que se puedan abrir las válvulas, y al caer la presión, que venga ya el cierre aórtico, y ahí la presión disminuye, porque una vez que vacía el ventrículo, la presión comienza a descender, se cierra la válvula para que no haya una regurgitación, bien sea de la aorta o bien sea del ventrículo izquierdo hacia la mitral, o del lado derecho hacia la tricuspidia, porque todo tiene que ser un ciclo, ¿no? Un ciclo de cierre y apertura por volumen y presión.
Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros en el corazón, que no lo sentimos, no lo vemos, pero es un motor, es una máquina, todo el tiempo, toda la vida trabajando. Uno se pone a ver, Dios mío, el corazón no pide nada, solo piden que lo cuiden, que tal, el ejercicio, que la comida y todo, y tantas cosas que le hacen. Y entonces vemos que al caer las presiones comienzan, esto se relaciona también con el electrocardiograma, que el complejo QRS tiene que ver con la contracción ventricular y es la sístole ventricular, y la onda P, y el periodo de relajación es la onda T, que es la segunda que vemos allá. Ese es el periodo de relajación ventricular, que tiene que ver con ¿qué? Con la caída de las presiones y el cierre de las válvulas, por supuesto. Sí, y la relajación. Eso es y hay una parte que es el llenado rápido, que es el que hace precisamente que el llenado rápido, ahí nosotros podemos encontrar también un tercer ruido, que ya dijimos, fisiológico, que lo podemos encontrar en pacientes jóvenes y en los niños. Y de hecho, doctora, eso también es importante saberlo, porque según eso vamos a saber también qué tipo de soplo es, o sea, si un soplo en el espacio diastólico o sistólico, ya sea de lo meso o el sistólico. Ahí está. Bueno, entonces esto se lo traje para que vean, ¿no? Cuando yo les digo de que los pulmones, cuando disminuye el tono, o los ruidos cardíacos disminuidos, hipofonéticos, que es como lo vamos a escribir en la historia clínica, pulmón, fíjense la relación que hay. Entonces, si hay un enfisema pulmonar, el paciente va a tener ruido hipofonético. Y lo que estas son las imágenes, cuando vemos la radiografía, una radiografía de tórax, vemos el botón aórtico, lo que vemos del lado derecho, el ventrículo derecho, con la aurícula derecha, y del lado izquierdo, por supuesto, lo que sobresale en el vértice es el ventrículo izquierdo. Pero en la cara anterior lo que más tenemos es el ventrículo derecho. Bueno. Entonces, la lámina de la izquierda, ahí ven cómo es que se va a explorar lo que es el punto de máximo impulso. ¿Cómo lo va a escribir? Pueden escribir PMI, punto de máximo impulso, en mayúscula, PMI, y colocan en dónde fue que lo palparon, PMI. Nos vamos generalmente, uno dice, bueno, primero lo buscan, que eso es otro error que se comete muchas veces cuando está haciendo el examen físico. Primero ustedes tienen que buscar, primero observar, no lo vieron, lo buscan. El punto de máximo impulso, que es el sitio de mayor latido, donde van a encontrar el latido en el vértice del corazón. Una vez que lo encuentren, es que ustedes van a contar desde el segundo espacio intercostal a nivel del ángulo de Lewis, que es sobresaliente que tenemos la unión del manubrio external con el cuerpo del esternón. Aquí, este es el segundo espacio intercostal izquierdo, y ustedes van contando a ver dónde cayó el punto de máximo. Si verdaderamente está en el quinto o está más abajo en el sexto, ahí lo van a notar. Y es cuando lo van a colocar en esto. Y de este lado tenemos las áreas que son las áreas importantes, que es el área de la aorta, que es el foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal, segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal, está el pulmonar. A nivel del quinto espacio intercostal, algunos cuarto o quinto, el mitral, línea medio clavicular. El tricúspide está en la región paraesternal izquierda, en el quinto espacio intercostal o en la base del apéndice cifoide. Allí es donde lo vamos a buscar. Y existe el punto accesorio, que es el punto R, que es el accesorio de aórtico. ¿Lo buscamos dónde? En el tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo. Ok, esas son las áreas. Fíjense, aquí está. Aquí está. Entonces, lo mismo que hemos hablado es tomar el tiempo. Ahora por ahí vi un estetoscopio que yo dije, buenísimo, el estetoscopio ahora. Lo que falta es que te den el diagnóstico. Ya previamente, porque yo creo que físicamente tiene esto, ya te da el diagnóstico. Entonces, permite incluso que tú puedes asociar lo que encontraste, te queda grabado, eso lo pasa a una, ¿verdad? A lo que es la impresión
impresora y lo puedes imprimir incluso en el electrocardiograma de lo que está grabado. Buenísimo. Bueno, entonces tenemos que en la ambientación tenemos el S1 que se oculta justo después del comienzo de la sístole y se debe al cierre de la válvula auriculoventricular, lo que hemos hablado, S1, se representa S1. S2 sería la diástole, inmediatamente la pausa y viene el segundo ruido que se oculta luego del primero y tenemos que estar pendientes en el espacio, por eso es que el loop es muy corto. Tenemos que estar pendientes de ese espacio porque allí es donde vamos a encontrar nosotros ojos, ya sea entre el primero y el segundo, entre el segundo y el primero, ¿de acuerdo? En ese espacio. Y el tercero se escucha inmediatamente después y es de tono bajo y puede ser patológico después del segundo ruido. O sea, que es protodiastólico, protodiastólico. Da el inicio de la diástole en el reloj, en el segundo ruido o S2. El S4 también es diastólico, también es de tonalidad baja. El 4 siempre es patológico, ¿no? Y este lo vamos a encontrar también, que siempre es patológico y se ve por pérdida de lo que es la complancia, o sea, la disponibilidad del músculo cardíaco. Siempre es patológico. Si encontramos un paciente con un infarto y de pronto ya lo encontramos al principio loop y de pronto encontramos un loop, ese paciente puede tener entonces un S4, incluso un ritmo de galope, o galope de suma, que cuando se unen el 1, 2, el 3 y ese paciente tiene el 4 y va a tener un galope de suma. Entonces debe estar muy mal, debe estar casi en shock cardiogénico, debe estar con una insuficiencia cardíaca bastante grave, el paciente a lo mejor tuvo un infarto y está complicado. Entonces hay que tomarlo porque siempre es patológico. Se habla de que el S4 es un signo importante porque nos está indicando que hay un sufrimiento mecánico. Entonces hay que tomarlo como un sufrimiento mecánico. Fíjense, ¿no? Aquí está R1, R2, el R2 que tiene con R3 que está protodiastólico y la separación fisiológica que hace el segundo ruido cardíaco, que es la aorta primero y después el verde es el pulmonar, que siempre hay un milisegundo de diferencia. Cuando respira el paciente en la inspiración, eso se entiende, ¿de acuerdo? Entonces existen otros que ya hablamos, el ritmo de galope se va a producir por la audición del R3 y el R4 acompañado generalmente de taquicardia. Lo vemos en pacientes, generalmente están taquicárdicos, ¿no? Por eso les hablaba de los niños cuando nos encontramos, que es cuando vienen de hacer ejercicio, y a veces se pueden encontrar incluso hasta soplos que son fisiológicos y eso desaparece, no son patológicos en los niños, pero sin embargo siempre hay que estudiar. Y además hay otros signos de insuficiencia cardíaca debido al llenado rápido ventricular cuando lo vemos patológico en el adulto. Y el chasquido de apertura, que generalmente lo vamos a ver es cuando va a haber dificultad para la apertura de las válvulas. Entonces vamos a encontrar un chasquido de apertura en ese momento. Y traduce estenosis valvular. En pacientes con hipertensión arterial también lo podemos resolver. El clic sistólico lo vemos generalmente, lo encontramos en pacientes con prolapso valvular mitral, también es de apertura y está al inicio de la apertura, puede ser protodiastólico y lo vamos a encontrar en el momento de la apertura. Lo vemos también en dilatación de grandes vasos. El chasquido mesosistólico, cuando hablamos de mesosistólico es porque el sonido está en la mitad de la sístole o en la mitad de la diástole. Cuando es tele es al final y cuando es holo es todo el reo R1 y R2 y es rectangular. Doctora, ¿eso cómo suena? De ese no hay pérdida. El roce pericárdico o frote pericárdico, que también se le dice, es por una inflamación de las hojas pericárdicas, la visceral y la parietal. Entonces hay un proceso inflamatorio allí que pasa, que roza, y entonces lo vamos a encontrar tanto en sístole como en diástole, o puede ser continuo, sístole y diástole. ¿Qué hay que decirle al paciente para poderlo
aunque está que se uno inclina hacia hacia adelante, sentado el paciente inclinado hacia adelante, y 2, Que levante la mano. 3. Que respire. o que nadie que siga, pues. Que respire o que no respire. O sea, Que inspire. ¿Qué crees? Si yo quiero ir al corazón, ¿qué le digo al paciente? que no respire. Que no respire. Porque son soplos de tonalidades bajas. Entonces se puede confundir con el sonido respiratorio, el sonido vesicular, puede confundir el soplo. Entonces es un tono bajo. Entonces tenemos que ajustarlo con la campana y el estetoscopio. Se puede encontrar los ciclos. No pasa nada. Tenemos que decirle que no. ¿Qué otra cosa por aquí? Se escucha mejor con el diafragma, hacer inflexión ventral lectoria, es característico de pericarditis. Aquí hay algo importante. Es cuando hay inflamación del pericardio, pero cuando ya hay un derrame pericárdico, el soplo, el frote, desaparece y puede haber taponamiento cardíaco con irritación. Muy bien. Entonces, el flujo turbulento es lo que determina el soplo. O sea, si yo tengo una válvula, ¿verdad?, que está obstruida, aquí viene el flujo laminar. Por acá está. El flujo laminar viene por la arteria, ¿verdad? No hace ningún sonido, solamente el cierre de las válvulas y tenemos eso. Cuando pasa la estenosis, entonces viene la turbulencia y es cuando vamos a encontrar los soplos. Entonces ahí lo tenemos que definir en qué momento del ciclo es. A veces no se cree tan fácil. Cuando hablamos de soplo, dicen que el grado, el que no es cardiólogo, de los estudiantes, vienen a escuchar el grado 3, 4 por acá. 3, 4. Si es grado 2, de o grado 1, al oído, soplo. Pero el cardiólogo debería estar en la capacidad de determinar. De hecho, por los grados, se puede también inclusive sin estetoscopio. Ustedes pueden detectar un soplo sin estetoscopio. Ustedes están tranquilos, así como están los pacientes que no tienen aire y escuchan un freno y dicen que escuchan. Y el soplo. Y eso ya es grado 4. Ya el grado 3 se toca en la formación del freno, que se siente y se siente el movimiento. Y cuando lo escuchan, no hay pérdida porque eso es tal cual, o sea, aparece en los videos de YouTube igual. Y la irradiación, igual. Y ustedes van para el SACUM y en semanal hay uno. En cardiología, O sea, lo mismo para. No, ahí está el sonómetro. También se escucha mucho porque son pacientes que tienen mucho dolor. y pueden escuchar un cuidadito con la fístula. También. ¿Cómo se ve la fístula? Porque hay una fístula anterior no se va a mover. Pero se puede palpar mucho, se puede tocar mucho. No se mata con eso, porque si pierde eso, Si no se trombosa y pierde se pierde la fístula. Pero uno incluso poniéndole la mano así suavecito, Decía. y es una manera de saber si está funcionando la fístula o no. Claro, no, si se Una manera de saber, porque puede perder la fístula, si hace un tronco no va a haber esteril, no va a haber nada, que decir que perdió la fístula. Pero ahí lo habían cambiado, creo que en cardiología. No sé, en el séptimo siempre que están todos los de interna, séptimo, uno y séptimo piso que Ahí lo pueden puede palpar. escuchar por eso. Entonces es importante que fíjense, ¿no? La turbulencia y no solamente aquí, que me ha pasado también, es decirle que tenemos que ocultar el abdomen, ¿no? Porque ya estamos hablando cardiovascular, la aorta, ¿no? La aorta sale de aquí del tórax del corazón y viene toda la línea media, entonces podemos tener soplo a nivel de la aorta abdominal, producto de aneurisma de la aorta abdominal o de atenoma que estén obstruyendo parcialmente la aorta y van a provocar turbulencia. Y el paciente puede tener sintomatología, dolores, porque ya viene con problemas desde arriba, ¿no? Y a veces allí y a veces también la ilíaca, que se pueden palpar personas delgadas y se pueden conseguir también soplos y eso. Entonces, lo que estábamos hablando de los grados, entonces, ¿qué le describen? Te colocan allí, lo anotan, entonces, ruido cardíaco rítmico con soplo. Entonces, ¿qué le describen? Si es sistólico o es diastólico.
En el ciclo cardíaco, ¿a qué corresponde? Después la forma. Si el soplo comienza bajito y empieza a subir, es decreciente, ¿no? O el paciente tiene las dos cosas, ¿no? O es en meseta, que tenemos que determinar. El lugar donde se oculta, porque no es solo decir que tiene un soplo, sino que debemos de tratar de localizar el sitio. Si es eso, si puede que hay soplo, pero no lo oye en todos lados. ¿Entiendes? Tan fuerte que lo oímos en todos lados. Pero de pronto es una sola válvula que está afectada y estás escuchando el soplo en todos lados. Entonces, ahí es que tenemos que utilizar las maniobras de inspiración y expiración, porque las inspiratorias son diastólicas, generalmente. Y lo Pulmonar, el pulso. Igualito, ¿por qué? Porque la parte paradójica. Lo baja, Eso indica que no puede el hecho de la inspiración profunda y el lugar y todo son maniobras de pasado que también se utilizan en los casos. Es más, ustedes dan un punto y dicen, no sé si es histórico o diastólico. El soplo, o sea, cuando escuchan el luz y sienten el pulso es porque es perciben, entonces hay que recuperar. Pues siempre coordinan con el pulso. Con el pulso. Ahora, si no tiene pulso, Música, cardiología, sí, es importante. Entonces, determinamos el foco y lo notamos. A veces, una palabra que podemos utilizar, me impresiona. Es muy importante. Colocar me impresiona, porque, o sea, que escuchaste algo, pero no estás segura si el problema es la válvula pulmonar, es puro órtico o también es pulmonar. Entonces, si escuchan en un sitio y le impresiona que hay también una lesión en otra válvula, ustedes colocan. Me impresiona escuchar el soplo a nivel de válvula mitral, del área mitral, sistólico y lo que ustedes encontraron. Lo colocan ahí. Y por supuesto las maniobras. Y después de terminar el grado, no lo oigo, profe, no lo oigo, yo sí lo oigo. Grado 1. Entonces, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, grado 6. Grado 6 con TRIL, salud. Con TRIL, con frémito. Ya ahí el paciente sin estetoscopio y tú lo ocultas. El grado 5 también tiene lo mismo. Se puede ocultar y es muy fuerte, son de tonalidades altas. Y aquí están las clasificaciones. Entonces, identificamos el ciclo en el cual lo encontramos, si es auriculoventricular o es simplemente la cerebral, o en qué área, si es diastólico, que no sea COVID. Diastólico. La intensidad de los grados, ahí está la clasificación de Levine, que es la que todavía se utiliza, del 33, que es 1/6, grado 1, audible a gran concentración, dice ahí con gran concentración, es decir, que el silencio, el paciente que no respire y buscar el sueño. En circunstancias favorables, porque imagínate, fíjate que le colocan en circunstancias favorables, porque cómo está la emergencia, a ver, cómo está en el cuarto, a ver, familiar y a ver el otro, a veces es difícil. Es como cuando vamos a hacer el foto de ojo, que es una complicación. El grado 2 débil, pero audible con facilidad. Ahí voy yo. O sea que así haya ruido en la habitación se puede escuchar. Lo puedes encontrar. Enfocado, es baja tonalidad. Grado 3, fácil de escuchar, intensidad intermedia. El 4, fácilmente audible, acompañado de trilofrémito, la vibración palpable en la pared torácica. La 5 es muy intenso, acompañado de frémito, tril, se escucha con el borde del estetoscopio. Casi sin colocar el estetoscopio ahí, apenas lo ponen. Y el grado 6, audible, como dice, ¿tú te llamas cómo? Juan. Sin estetoscopio, ya en la sala, ya hay tantos tril aquí, ya uno sabe quiénes son los cardíacos. O sea que... La duración también, cuánto tiempo, si son largos, si son cortos, si es el inicio, nada más que lo estén, ya, y luz, y ahí no, o sea que no, al inicio. O escuchan un luz, al final. O sea. Yo recuerdo que cuando estudiaba, yo me metía en la parte de cardiología.
y en la emergencia, eso era eucardíaco. Sí, así, igual que con un electro que pegaba, igual que el biólogo. En una fibrilación Y original y no le así pegamos. uno aprende porque en la medida que la experiencia te va enseñando también ese médico, de su experiencia, detalles que no te lo dicen en los libros, pero que son cosas importantes que te van a ayudar en la vida, Alianita. Entonces ahí es donde ustedes tienen que pegarse, ¿ves? Fíjense, la localización de los ciclos, ahí están, las características de pronto yo le digo, grafique la estenosis aórtica. Entonces tienen que saber que es romboidal, esta que está acá. En el pansistólico generalmente lo vemos en insuficiencia mitral, completo, cuando son completos, que lo vamos a ver. Entonces puede ser también la característica eyectivo o de regurgitación. Entonces cuando hablamos de eyección es sistólico, que tiene también las válvulas, que puede haber clic, puede haber chasquido en el momento de la apertura. O pueden ser soplos de regurgitación y lo vemos en pacientes con insuficiencia valvular. Entonces allí podemos hacer la diferenciación de un grupo. Protosistólico al inicio y telediastólico al final, allá, que el soplo continuo, recordar la comunicación interventricular, que son también soplos continuos, y recordar el ducto arterioso, que también lo vamos a encontrar, que hablamos de locomotora, que es el soplo locomotor. Y a veces se pueden encontrar hasta soplos en las intercostales, cuando uno va, porque se pueden encontrar. Y tenemos el mesodiastólico y el protodiastólico. Entonces, los soplos sistólicos, vamos con el pansistólico, o sea, ahí le colocamos sí, durante toda la, también holosistólico o pansistólico, holodiastólico o pandiastólico, significa lo mismo, ¿de acuerdo? Lo vemos donde insuficiencia valvular y ventricular y en comunicaciones interventriculares. En los eyectivos van creciendo, decreciendo, ¿no? El típico de la estenosis aórtica, es el típico de la estenosis aórtica. En estos casos también lo podemos tener en los tractos de salida de los ventrículos. El soplo protosistólico es de inicio de la sístole, protosistólico o protodiastólico. Se encuentra en la comunicación interventricular pequeñas. A veces hay comunicaciones también interauriculares, congénitas, y se hacen los diagnósticos muchas veces tarde. Y estas pueden ir ocasionando alteración del ventrículo derecho con la insuficiencia tricuspidia, que el paciente muchas veces lo que se va a quejar ya después de tercera edad es que tiene cansancio, dependiendo de la apertura que hay, y con maniobras de Valsalva, con un ecocardiograma, se puede determinar si hay reflujo en esa comunicación. Por eso es bueno no quedarse jóvenes sin hacerse nunca nada, sino hasta estar ya mayor y tener complicaciones de algo joven que no se percató que tiene. O sea, háganse su eco, no está de más, para verificar cómo está el corazón. Porque uno viene con el combo, ¿no? Uno nace con el combo. El mesosistólico, por cierto, en la línea media, el telesistólico al final de la sístole y se asocia a los chasquidos mesosistólicos. Y ya esto lo hemos hablado. Aquí no tengo nada más de lo que ya les he dicho. Y los soplos telediastólicos tienen intensidad creciente, ¿no? A veces comienzan en la mitad y terminan telesistólico y agarran el otro, porque si se ha afectado una válvula y ha afectado la otra, por eso que está el de Austria, que es un soplo, que lo vemos que es un soplo secundario, que lo vemos en pacientes con insuficiencia aórtica, en donde va a haber una rehabilitación, el soplo, aquí no les trae lo que son las irradiaciones, pero el de la estenosis aórtica lo vemos que se irradia el cuello. Pues estenosis aórtica. En la insuficiencia aórtica vamos a tener un soplo de regurgitación y se va a irradiar a la región paraesternal del lado izquierdo. A veces lo podemos encontrar en el segundo espacio también del lado izquierdo, que ahí es donde está el pulmonar. Cuando hay estenosis pulmonar o insuficiencia pulmonar, el área es el área infraclavicular del segundo espacio intercostal, la región paraesternal. Ahí es que lo vamos a encontrar.
En el mitral, por insuficiencia mitral, que es frecuente, lo encontramos irradiado ¿a dónde? Hacia la axila. Entonces tenemos que apuntar toda el área axilar para poder determinar el soplo de este. Y en la insuficiencia aórtica podemos tener también un soplo debido a insuficiencia mitral. Entonces vamos a encontrar que va a haber el soplo de regurgitación de la insuficiencia mitral más el soplo de la insuficiencia aórtica más el soplo de la insuficiencia mitral. Y estos pueden ir acompañados de un movimiento de la cabeza con cada latido, que es el de signo de misa. Lo vamos a ver. Bueno, yo les traje, ¿verdad? Si quiere copian la página para que allí y se meta en su casa con la colectica y esa serie de cosas. Para que escuchen, me gustó esas dos páginas, me gustaron. Pues son muy didácticas, que explican un poco de lo que ya les dije y además otra cosa que me gustaría que escucharan y oigan nosotros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a emprender eso, ustedes con el estetoscopio y a todos los pacientes, sean suyos o no, y sobre todo no ingreso por cardiología, vayan al cuarto. Nosotros encontramos o le oímos algo y está como raro ese ruido, vamos a ver. ¿De acuerdo? Sí. No se queden en el aparato. Cuando vemos un paciente, y yo les estoy hablando de un caso, generalmente lo examina el que tomó el caso, porque tengo que darle la oportunidad que hizo la historia del paciente y el que debe examinar. Pero no quiere decir que el paciente se vaya a ir. Entonces ustedes tienen que aprovechar, ya le estamos diciendo que tiene un vaso palpable, ¿verdad? O tiene un soplo aórtico. Entonces, ahorita no lo vean, al otro día o al otro día. Pero los pacientes no los van a mirar. ¿De acuerdo? Bueno, y eso va con todo, lo neurológico, lo cardíaco, con todo lo que hemos. Bueno, yo creo que esa era la última. Y le traje este mensaje que dice, a propósito, esto lo traje a propósito del caso de Betania. ¿Qué? Del caso de Betania, ¿verdad? Que gracias a Dios la logramos rescatar de donde el propio médico la asumió. Que era lo que yo le decía, que uno como médico no debe perder la empatía, la humildad, la humanidad, nunca. Y siempre tener eso presente y ponernos los zapatos del paciente y ver cómo le podemos ayudar. Todo lo hace Dios. Esa señora ya le pasó el número de hoy me encontré al cirujano vascular, la doctora que había ido, y le abrió el caso y fue a ver la paciente. Ya no pusimos de acuerdo. Le iban a hacer, ha mejorado muchísimo, le iban a hacer hoy el Doppler de control, una señora con ya de útero que hizo trombos en miembros inferiores y miembros superiores, 40 años tiene ella. Entonces ya no pusimos de acuerdo, le van a hacer eso, estaba muy feliz y le vamos a dar de alta muy probablemente el fin de semana. Yo creo que lo voy a dejar hasta el lunes para que de una vez pida la cita con oncología, porque ya había también un oncólogo, se le va a hacer radioterapia primero y después se la van a dar y después va para quimio. Pero ella tiene que estar por lo menos 3 meses con tratamiento anticoagulante que le vamos a dejar heparina de bajo resultado. Porque no, ahorita no, la levanta la semana que viene, pero después sí se va. Después que vaya a la consulta, que ya le hagan el plan, entonces, pero sí, pero claro, el carro pero ya está mejor, ya las piernas como la tenía de edema, ya el de aquí ya desapareció, ya. Entonces le trae ese que dice, el paciente debe combatir la enfermedad junto con el médico, no abandonar. Que a veces cuando vemos que no, que ya tiene un cáncer terminal, el oncólogo se olvidó, el otro, ¿me entienden? Abandonar al paciente. No se debe abandonar al paciente, hay que acompañarlo hasta el final. Por lo menos no dejar solo, ¿no? Eso no es nada para el paciente ni. O sea, yo digo que uno
puede dormir tranquilo. Kevin, Richel, Valeria, Gabriel, María Paula, Ana Sánchez, Nicole, Bárbara,